a dividirla en 3 momentos. Vamos a hablar inicialmente de un repaso general, luego hablaremos del manejo médico con sus indicaciones y controversias, y culminaremos con el manejo quirúrgico, comparando las técnicas, algunas de las técnicas más controversiales, y también hablando un poco de la revisión de la literatura y exponiendo también algo de nuestra experiencia como programa. Entonces, para el repaso general, recordar que ya en nuestra cátedra tenemos una charla inicial que nos habla de las malformaciones de la caja torácica en general. Dándole clic a esta imagen van a poder llegar a ella. Y, igual, al final también le dejamos el link por si quieren nuevamente repasar. Sin embargo, también vamos a entrar un poquitico en materia con un repaso general. Hablando y ya para entrar en este tema, las malformaciones de la caja torácica se conocen desde hace muchísimos años. Se habla de que incluso los egipcios en algunos de sus jeroglíficos habían ya, digamos que hablado o mostrado un poco estas alteraciones. Una de las primeras veces que vimos un paciente con un pectus excavatum fue en los bocetos de Leonardo da Vinci hacia 1594. Y de ahí en adelante, en numerosas expresiones artísticas, obviamente médicas, entre otros, tuvimos ya conocimiento de todo esto. Uno de los digamos que artistas que más pintó esto fue este es de Josep de Rivera, San Onofrio, y entre muchas de sus otras pinturas que hablan de o muestran este pectus excavatum. Entonces vamos a hablar un poco pues ya de esto. Sabemos que las malformaciones de la caja torácica se pueden dar por dos instancias muy importantes. Uno, por el sobrecrecimiento de sus cartílagos o por la displasia o aplasia. Este sobrecrecimiento de sus cartílagos y de sus componentes óseos van a generar protuberancias o depresiones que a su vez van a generar las dos enfermedades más prevalentes de esta entidad, que son el pectus carinatum y el pectus excavatum, que llegan a ser hasta el 95% de todas estas malformaciones de la caja torácica. Cuando hablamos de displasias o aplasias, podemos hablar de síndrome de Poland o esternón bífido, que será pues aparte para otro video. El día de hoy nos vamos a enfocar en las malformaciones de la caja torácica más prevalentes en nuestra población pediátrica. Debemos iniciar, obviamente, recordando un poquitico de la embriología. Sabemos que la caja torácica va a estar dada inicialmente, o va a estar conformada tanto por los arcos costales como los cartílagos y el esternón. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se genera cada uno de ellos. Los arcos costales van a provenir del esclerotoma del mesodermo paraxial. Este esclerotoma va a ser el precursor de todas estas prominencias óseas de la caja torácica. Esta, a su vez, va a estar derivada de los somitómeros, como podemos ver acá. Un somita en su parte más anterior va a empezar a proliferar, epitelizarse y formar las esclerótomas. Los cartílagos costales son células de este esclerótoma que van a migrar hacia el mesodermo lateral adyacente a través de esto que vamos a ver acá, que se llama la frontera somítica lateral, que va a estar hacia la parte dorsal y va a ser una línea que nos va a dividir esa parte dorsal de la parte ventral, y son estas células las que van a migrar hacia la parte más anterior y van a formar los cartílagos costales. El esternón va a tener una embriología y un desarrollo un poquito aparte. Va a estar formada de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. Vamos a tener dos bandas laterales, como podemos ver en esta imagen, que van a seguir creciendo y se van a fusionar hacia la parte anterior, hacia la semana 10. Va a tener una fusión ventrolateral y cráneo caudal. Y su osificación, como podemos ver acá, va a ser también cráneo caudal, iniciando en el manubrio esternal hacia los 6 meses y terminando hacia la apófisis sifoide, que vamos a encontrarla hacia ese lugar aproximadamente a los 18 años. Entonces, cuando tenemos alguna anomalía del cierre de esta pared o de esta caja torácica hacia su nivel anterior, o la formación del alteración en la formación de este esternón o de los cartílagos costales, vamos a tener que se van a presenciar algunas de estas malformaciones de la caja torácica, para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos a empezar entonces a hablar de las dos más importantes. Vamos a ir hablándolas en paralelo para que de esta misma forma podamos fijar este conocimiento. El pectus excavatum, o pecho en embudo, como le llaman también, ocurre de 1 en 400 a 1 en 1000 niños con una muy marcada predisposición en el paciente masculino de 5 a 1. Se da comúnmente entre el séptimo y el tercero y séptimo arco costal.
como podemos ver pues, en estas imágenes que tenemos aquí a la derecha, y la etiología va a ser dada por una debilidad anormal en el esternón, puede ser un sobrecrecimiento y una falla en la osificación de este, que va a generar una depresión y una desviación entonces tanto del esternón como de los arcos costales. Se dice que podemos tener hasta una historia familiar en el 40% de los casos. Digamos que idealmente uno ve esta enfermedad en pacientes adolescentes. Sin embargo, desde el primer año de vida podemos tener o podemos iniciar con la clínica, con lo que vemos al examen físico, como en este paciente. Sin embargo, su desarrollo y su impacto más marcado va a estar dado hacia la adolescencia, dado pues ya todo el crecimiento, todo ese pico de crecimiento que tiene el paciente adolescente masculino, pues además de que va a ser mucho más notorio y pues va a generar un impacto también en su calidad de vida. El pectus carinatum, también llamado pecho de paloma o pecho en quilla, yo debo confesar que no sabía que era una quilla e hice la tarea de buscar. La quilla es esta parte de la embarcación que es como el pilar sobre el cual se monta una embarcación, que si vemos es muy parecido a lo que tenemos en esta imagen. Entonces, inicialmente se le llamaba pecho en quilla, todavía se le puede encontrar, incluso en el CIE-10 todavía aparece como pecho en quilla. Sabemos que es la segunda malformación en frecuencia y lo dejo interrogado porque en Argentina se ha encontrado que puede ser hasta 5 veces mucho más que el pectum excavatum. Sin embargo, como es una deformidad que puede ser un poco infraestimada, de pronto no tiene el diagnóstico adecuado. Y en Colombia, también lo dejo interrogado, hemos visto que la consulta por lo menos en nuestro centro de pacientes con pectus carinatum ha aumentado. La incidencia también es mayor en hombres, de 3 a 1 a 4 a 1, dependiendo de la literatura, y pues la etiología va a ser una protrusión en ese esternón por una alteración en su osificación y en el implante pues, de los arcos costales. Vamos a tener dos tipos. El más predisponente es el tipo condrogladiolar, que va a ser una protrusión del cuerpo external, y el tipo 2, que es condromanubrial, o también algunas personas le llaman pectum arcuatum, que va a ser una fusión algo prematura y algo anormal a ese esternón y al manubrio, todos los arcos costales. Cuando tenemos un esternón corto, grueso, que además no tenemos una adecuada angulación y se asocia a malformaciones cardíacas, tenemos el síndrome de Currarino-Silberman, que también lo podemos presentar, y el 25% de estos pacientes tienen un antecedente familiar con esta enfermedad. Acá podemos ver esta paciente, es una paciente con un síndrome de Currarino-Silberman, y llama mucho la atención porque acá podemos ver como de entrada, tú dices, es un pectum excavatum, porque vemos aquí una pequeña depresión. Sin embargo, al hacer las imágenes y hacer pues toda la anamnesis completa y el examen físico, vemos que lo que tenemos es un esternón corto, muy grueso, con todas las malformaciones, digamos que también de la caja torácica asociada, que hace que pareciese un excavatum. Entonces, entra aquí en este tipo de pacientes que tienen unos síndromes, perdón, unos pectus complejos. Acá podemos ver un poco del pectus condrogladiolar y un poco del pectus condromanurial, que está un poco más arriba, hacia el manubrio, con también una alteración marcada de los arcos costales alrededor de este. Ya para la anamnesis y el examen físico de nuestro paciente, el paciente con pectus excavatum, que vemos aquí hacia la derecha de su pantalla, van a tender a ser pacientes longilíneos, altos y delgados, también los pacientes con pectus carinatum. Van a tener asociado una escoliosis torácica. La mayoría de ellos son asintomáticos, la mayoría de ellos. Sin embargo, cuando empezamos a tener síntomas por lo pronunciado del excavatum, vamos a tener disnea, dolor torácico o algo de taquicardia. Los pacientes se van a quejar de que no le siguen el ritmo a sus compañeros al hacer educación física. Además, que van a adoptar una posición llamada posición de pectus o posición, digamos que de ancianitos, en el cual podemos ver que aquí lo tiene nuestro paciente. Vamos a tener una cifosis torácica mucho más marcada, los hombros van a estar hacia adelante y el abdomen lo intentan hacer un poco más prominente para intentar compensar esa malformación que tienen y pues digamos que todo el impacto psicológico que esto genera para el paciente que además es adolescente. El pectus carinatum acá vamos a tener un mayor crecimiento de esta enfermedad o que se va a presenciar mucho más en la pubertad.
Recordemos que en el paciente con pectus excavatum podemos tener, y ya vimos la imagen, momentos incluso de diagnóstico o de que se evidencia el examen físico cuando están hasta 1 o 2 años de edad. Tienen imposibilidad para dormir prono, obviamente, pues por la protuberancia. Puede que aquejarse de dolor torácico, dolor costal o dolor lumbar. La disnea en este caso no está marcada y puede ser muy ocasional. Y algo que cabe mucho recalcar es que es algo más que estético, porque tiene un impacto psicológico muy marcado en este paciente, empieza a no relacionarse con los pares, a no hacer actividad física, ni deportes de contacto, pues por todo lo que eso contrae. El pectus carinatum puede ser derecha, izquierda o mixto, o sea, puede ser simétrico, asimétrico o mixto, cuando se asocia con pectus excavatum. Esto en cuanto al examen físico. El pectus excavatum, como ya vimos un poco, al tener una depresión marcada en ese esternón, va a tener unas afecciones cardíacas y pulmonares muy marcadas, ya que vamos a tener literalmente una compresión de estas dos estructuras que sabemos que son demasiado vitales. Los pacientes con pectus excavatum pueden asociarse a nivel cardíaco, disminución del gasto cardíaco, porque vamos a tener un poco llenado de ese ventrículo, muy poco volumen sistólico y por tanto una disminución del gasto cardíaco, que además se puede asociar a prolapso de la válvula mitral, que se puede presentar hasta en un 65%, hay autores que hablan de un 15% y ahí pues entra a jugar un poco de la literatura que leamos. Vamos a tener arritmias, sobre todo el síndrome de Wolff-Parkinson-White por alteraciones, hasta en un 16%, y bloqueo grado 1 también se ha podido identificar. Y en cuanto a la afección pulmonar, pues también vamos a tener una alteración de, primero que todo, su movilidad digamos que con la excavación. Hay un movimiento de manivela que hace la apófisis sifoide y el esternón en la parte más inferior, que es como la manivela con la que uno no sé, presiona o bombea el agua en esas bombas de agüita vieja, no sé si de pronto lo tienen tan presente, pero básicamente es un movimiento hacia adelante y hacia arriba que nos va a ayudar a la adecuada expansión y a digamos que a buenos movimientos ventilatorios, que acá lo vamos a tener un poco alterado con respecto a los pacientes normales. Además de que vamos a tener a la espirometría disminución de la FEBI y del volumen al final expiratorio, y además un trabajo expiratorio aumentado en el ejercicio, pues por la misma alteración del compliance. Para la evaluación inicial de nuestros pacientes, también lo podemos hacer como por unos punticos para que lo tengamos siempre muy estructurado. Al examen físico y la anamnesis, pues ya vimos previamente de lo que va a llegar el paciente, de lo que se va a quejar. Es muy importante tomar fotografías en ese momento para hacer un antes y un después, para motivar a nuestro paciente a medida que se va dando todo el proceso del manejo. Se ve todo si iniciamos manejos médicos de entrada. Vamos a pedirle una radiografía APEI lateral que nos va a ayudar a ver el defecto external, si tenemos un grado de escoliosis asociada, como vimos en la imagen previa, lo importante que es. Y la tomografía es otra imagen que nos ayuda bastante. En el pectus excavatum no solamente nos habla del índice de severidad o el índice de Haller, sino que también nos ayuda a dar una idea de la compresión cardíaca y pulmonar que puede tener nuestro paciente. Y en cuanto al pectus carinatum, el TAC solamente lo vamos a dejar para casos severos o que estamos sospechando que tenga malformaciones asociadas, ya que con un buen examen físico y una adecuada radiografía de tórax nos ayuda a tener un adecuado diagnóstico. La resonancia magnética, obviamente, es una imagen que siempre a todos los que trabajamos en el ámbito pediátrico nos llama la atención por el hecho de que el paciente no se irradia. Sin embargo, para digamos que evaluar estructuras óseas, alguna literatura no la recomienda tanto, entonces siempre tenemos algo como de reserva con ella. Es muy importante en el paciente con pectus excavatum el electrocardiograma, ecocardiograma y espirometría. Y recordar que en pacientes mayores podemos incluso empezar a tener enfermedad obstructiva o restrictiva pulmonar por el grado pues, de compresión que tienen estos pacientes. Acá vemos pues las imágenes. En esta imagen que tengo aquí a su izquierda la traje porque clínicamente digamos que uno pensaría que con este tipo de inclinación tan marcada tendríamos una compresión cardíaca importante. Sin embargo, miren cómo a comparación de este otro paciente que tiene también una capita de grasa importante, es una depresión no tan marcada, pero sin embargo miren la compresión tan marcada, valga la redundancia, que hace del corazón y del pulmón, que incluso se asocia con atelectasias. Y esto pues como para que miremos la importancia de una adecuada imagen
en nuestro paciente. Y aquí la imagen de la derecha, que ya la vimos previamente, la paciente con el síndrome de Currarino-Silberman, cómo esta radiografía AP, lateral, perdón, nos ayuda a un adecuado diagnóstico. Muy importante que tengamos eso en cuenta. Y ahora para hablar de un poquito más del pectus excavatum, el índice de Haller es muy importante. Y básicamente, ¿qué es? Es el índice estándar para clasificar esta deformidad en cuanto a su severidad. Sabemos que han aparecido otros, el índice corregido, incluso hay un nuevo índice Titán que está todavía en estudio. Sin embargo, traigo a colación el índice de Haller porque es, digamos que el clásico y el que nos ayuda de entrada a tomar digamos que un manejo de nuestro paciente. ¿Cómo se va a tomar ese índice? Va a ser la tasa entre el diámetro transverso, que vemos acá en azulito, y el diámetro anterior-posterior que vemos en verde. Lo normal es que esté por debajo de 2.5 y medidas mayores de 3.25 nos hablan ya un índice de severidad y mayores de 7 pues todavía mucho más severo. Debe evitarse en inspiración profunda ya que nos va a cambiar la anatomía y la disposición de ese tórax y en ese tiempo, en ese momento, si tenemos inspiración profunda, uno tiende a tomar el índice corregido o otro tipo de índice. Al momento de estar aquí como todo en esta parte de la investigación, para esta charla me generaron varias dudas con respecto al índice de Haller, que no sé si en algún momento ustedes las han tenido. La primera es que tanto se relaciona este índice con la clínica del paciente. Y otra pregunta que me generó bastante curiosidad es, ¿habrá alguna posibilidad de evitar que nuestro paciente se irradie tanto? Con estas dos preguntas en mente, digamos que pudimos resolverlas a la luz de la literatura. Traigo este primer estudio que se publicó en el Journal de Tórax y Cirugía Cardiovascular de Turquía, que realizó entre el 2017 y el 2018 y evaluaron a 31 pacientes con pectus excavatum. Miraron que el índice de Haller y su función cardíaca y pulmonar con un ecocardiograma y unas pruebas espirométricas. Hablaban de un patrón restrictivo en la espirometría cuando tenían el volumen al final de la expiración y la FEBI disminuidas, pero su relación aumentada, y un patrón obstructivo cuando la FEBI, el volumen al final de la expiración y su tasa estaban disminuidos. Y a su vez, el índice de Haller lo clasificaron en tres grupos: pacientes con un índice menor a 2.5, pacientes con un índice entre 2.5 y 3.19 y pacientes con un índice mayor a 3.2. Y con base a eso, estudiaron la correlación de estos con las pruebas espirométricas y cardíacas, que es lo que básicamente queremos ver. Entonces encontramos algo bastante interesante, con una significancia estadística. Nos dimos cuenta tanto por las imágenes de dispersión como pues por el cuadro general, que los pacientes con un índice de Haller menor o mayor iban a tener una espirometría y una BEV disminuida. O sea, tienen una relación inversamente proporcional, lo cual es muy interesante porque si yo tengo un índice de Haller aumentado, tengo una enfermedad severa por imágenes y también la tendría por clínica porque tendríamos ya alteración de estos parámetros. Y en cuanto a nivel cardíaco, también con una significancia estadística importante, la fracción de eyección también se va a ver disminuida cuando tenemos índices de Haller aumentados. Entonces, concluyen estos dos y eso resuelve la primera pregunta. Sí hay una correlación entre el índice de Haller y la clínica del paciente. Y en cuanto a nuestro paciente pediátrico y la disminución de la radiación, encontré este estudio que me pareció muy interesante del 2022, que se fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery, que básicamente lo que hizo la doctora Godzilla fue hacer un esquema o un protocolo de Minutac. Eso que traducía a tomar unos cortes más pequeños de 5 milímetros en un área reducida que esté cerca de nuestra área en depresión. Como sabemos que el índice se va a tomar desde el área de mayor depresión, se toma 3 centímetros arribita y 3 centímetros debajo del área de mayor depresión, marcada con un marcador radiopaco. Se hace este tag que obviamente, acá podemos ver en esta imagen C, no nos va a mostrar todo esto, sino solamente esta parte, pues esto es en otro corte, pero que nos permite, como vemos en esta imagen A, tomar el índice de Haller y vamos a ver cómo se va a disminuir de 48.9 miligramos por centímetro a 17.9, con una significancia estadística importante, lo cual nos habla de que esto se puede utilizar, ya que todos los pacientes de este estudio
fueron llevados a una corrección quirúrgica sin complicación. Entonces, es muy importante y esto llama la atención para empezar de pronto a tenerlo más en cuenta al momento pues, de iniciar el diagnóstico y el manejo de nuestros pacientes. Y hablando del manejo, sabemos que hay un manejo médico y un manejo clínico, quirúrgico. Tanto para pectus excavatum como pectus carinatum, vamos a tener, digamos que protocolos y formas de enfocarlos diferentes. Acá traigo un abordaje inicial, por eso este algoritmo aquí de la argentino lo traigo algo incompleto que más adelante lo vamos a hablar. Ellos cómo abordan a este paciente, obviamente, como todo, examen físico, historia clínica de ingreso, lo dividen inicialmente en un paciente con una alteración condogladiolar, en la cual se le plantea un manejo con compresión. Si tenemos un paciente con una alteración condomanubrial, se le plantea la cirugía reconstructiva, pues una cirugía, ya sea radio, ya sea dado las múltiples, digamos que lo difícil que es abordar este paciente de manera médica, sin embargo, todavía se podría hacer. Y en casos complejos, pectus mixtos con otras asociaciones, pues antes el manejo quirúrgico también plantean un manejo médico que incluso si tenemos asociación con excavatum, plantean manejo médico con la campana, que me pareció bastante interesante. Este algoritmo que traigo acá es de uno de nuestros textos guías que nos habla en el paciente con pectus excavatum, lo dividen entre paciente un defecto leve y un defecto severo al examen físico, ¿no? El defecto leve se le plantea un manejo de ejercicio, siempre haciendo énfasis en mejorar y poner mucho más fuertes todos los músculos del tren superior. Y para un defecto severo, ya es cuando se empieza a tomar la tomografía, el ecocardiograma, digamos que todo el estudio que ya hablamos previamente, se le da manejo médico cuando tenemos un índice de Haller entre 2.5 y 3.1 y mayor a 3.25 y con síntomas, ya manejo quirúrgico, que igual de esto también vamos a hablar más adelante. Ahora sí, el manejo médico de las malformaciones de la caja torácica, aquí ya vamos a tomar caminos separados entre el pectus excavatum y carinatum, vamos a hablar de ellos más por separado para que de esa misma manera pues se pueda entender un poco mejor. El manejo, el manejo médico del pectus excavatum se planteó inicialmente en 1910 por el pediatra Lewis Spitz y el ortopedista Fritz Lange, ambos alemanes, que ellos utilizaron una campana de cristal inspirada en las campanas que utilizaban o los implementos que utilizaban para sacar abolladuras de los carros, llamado Suction Cup Dent Pullers, que son estos que vemos acá. Obviamente, esta es una imagen actual, pero era un mecanismo muy parecido. Con succión sacaban la abolladura. Ellos plantearon esta posibilidad en un tórax humano con muy malos resultados, más sin embargo sirvió de base para que ya en el 92 el ingeniero, que además padecía de pectus, Clove, creara un equipo que levantara el externón y lo utilizó por 2.5 años. Y es lo que sienta las bases del manejo con la campana de succión que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hace este dispositivo? Va a crear una presión negativa que va a levantar el esternón, como podemos ver en esta imagen. Aquí está, ya tiene la presión negativa y pues lo va a levantar. ¿Y por qué es efectivo o por qué creemos que en nuestro paciente va a servir? Porque los adolescentes, a pesar de que están en crecimiento, todavía tienen un tórax y unas articulaciones costocondrales maleables que nos permiten, al aplicar esta presión, se hagan los ajustes necesarios, las reacomodaciones óseas condrales para que se pueda tener una adecuada corrección de este pectus. Entonces, esta campana está compuesta, como podemos ver en estas imágenes, por un anillo de silicona, esto blanquito que está acá, con una ventana transparente que vemos acá de policarbonato y una presión que se va a dar a través de un manguito y pues de un sistema de presión que va a estar hasta el 15% debajo de la presión atmosférica. Y obviamente lo que se recomienda es lo tolerable, lo que el paciente, o sea, darlo hasta que lo que el paciente más tolere. Vamos a tener varios tamaños de 16, de 19 y hasta de 26 centímetros de diámetro. Tenemos algunas opciones para las mujeres y las adolescentes que tienen mamas grandes, que obviamente va a ser muy difícil poner esto, e incluso unas versiones pequeñas y mucho más reforzadas, pero cuando tenemos pectus que son pequeños pero que son profundos. Entonces, esto es básicamente cómo está compuesta esta campana. ¿Qué indicaciones va a tener? Un pectus excavatum leve, paciente que también no es de cirugía por miedo al dolor, por miedo, bueno, o porque no lo desee.
Se contraindica en qué tipo de pacientes. Pacientes que tengan desórdenes esqueléticos, coagulopatías, valvulopatías y alteraciones cardíacas, sobre todo recordar las coagulopatías porque uno de los efectos secundarios, como podemos ver ya en la imagen que acaba de aparecer, es el hematoma subcutáneo que vamos a tener pues por la presión administrada, sangrado petequial, algo de dorsalgia, incluso parestesias en esos miembros superiores al momento de usarlo, y en algunos casos que reporta la literatura, sin embargo, en un porcentaje muy, muy pequeño, fractura costal. Hay, digamos que, unos indicadores que se han ido estudiando de mejor corrección. Los doctores Noon y Gulak hablan de que la terapia inicie entre los 10 y los 12 años, que tenga una profundidad menor a 1.5 centímetros y todavía una adecuada flexibilidad de la caja torácica. Ellos hablan que estos tres índices nos ayudarían a tener una mejor desenlace con este dispositivo. Y la satisfacción, que también está dada aquí por este estudio de Shire, nos habla de hasta un 98% en los pacientes que son bien juiciosos con ella. ¿Cómo se usa o cuál es el protocolo para usarla? Hay varios protocolos, pero aquí pues los que me parecieron más relevantes y pues el que usamos también en mi institución. El doctor Hacker y Seiza habla inicialmente de utilizar lo mínimo por 30 minutos 2 veces al día. Y el tiempo máximo, ellos literal colocan several hours, muchas horas, no ponen un límite. Nuestro protocolo en el Hospital Infantil y en el Hospital San José es un inicio progresivo para que nuestro paciente se vaya adecuando a esa presión y sobre todo que se incentive a usarlo. Y llegamos hasta 7 horas de uso continua e incluso tenemos pacientes con mucho más. El doctor Obermeyer en una de sus publicaciones hace un protocolo de uso que a mí se me hizo muy interesante y bastante específico y por eso lo traigo para que todos los conozcamos. Tiene básicamente 3 momentos, el momento del inicio, el momento del incremento y el momento del mantenimiento. Entonces, con la consulta inicial se hace el diagnóstico, se le plantea el manejo de la campana, se le ajusta, bueno, toda esa parte inicial. Y van a ser 4 semanas en el que va a utilizarlo solamente por 30 minutos 2 veces al día, tal cual como decía el doctor Hacker y Seiza. Sin embargo, ya en la fase de incremento, que va a durar hasta la semana 10, vamos a tener un incremento gradual. La primera semana, o sea, la semana 5, vamos a tener 45 minutos, luego 60, luego 75, 90, 105 y hasta 120 minutos, para que la fase de mantenimiento continuemos con esos 120 minutos adecuadamente tolerados. Y el tiempo total de manejo o de seguimiento de este paciente lo hace de 12 a 18 meses. Yo, muy, muy interesante y muy chévere. Ahora, ¿qué hay en la literatura? ¿Qué nuevo sabemos del uso de esta campana de succión en pacientes con pectus excavatum? Este es un artículo del 2022, también publicado en la Journal of Pediatric Surgery, de un equipo de Argentina. Sabemos que pues, los argentinos son pioneros pues, o llevan la bandera en muchas de estas terapias. Ellos hicieron un estudio con 186 pacientes entre el 2013 y el 2020, justamente para ver digamos que cómo les iba a ellos o qué sentían, cómo era la tasa de éxito asociada a este dispositivo, ya que cuando se comenzó a hablar de había mucha controversia, que si servía, que si no servía. Entonces, bueno, este estudio también nos trae cómo le fue a estos 186 pacientes. A este estudio ingresaban todos los pacientes que tuvieran un pectus con una profundidad mayor a 5 milímetros, con una caja torácica flexible y considerados que eran muy jóvenes para manejo quirúrgico o que definitivamente no querían manejo quirúrgico. Entonces, él se hizo un estudio de todas estas historias clínicas y se dividieron los pacientes en 4 grupitos. Los pacientes que al terminar tenían una resección completa, una corrección completa, perdón, los que todavía seguían en seguimiento al momento de que se cerraba la historia clínica, pacientes que tenían fracaso o retiro. Fracaso quiere decir que requirieron manejo quirúrgico y retiro fue que definitivamente abandonaron este estudio. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Ellos encontraron que con una significancia estadística importante, los pacientes percibieron muy buenos resultados cuando tenían una profundidad inicial de 1.8 o menos, que el tiempo de tratamiento fuera menor de 12 meses, idealmente, eran como lo que ellos al final hablaban que eran determinantes que para ellos ayudaban a que los pacientes percibieran un excelente o un muy buen resultado. Muy importante tener eso en cuenta. Y si vemos
se correlaciona un poco con lo que hablaron previamente los doctores Noble. Otro estudio que traigo es justamente cómo fue la experiencia del uso de esta campana por un grupo en un centro único. También miraron cómo se sentían los pacientes y cómo era su respuesta y qué variables ellos al final nos daban que podían hablarnos de un éxito en estos pacientes. Entonces ellos recolectaron sus pacientes, alrededor de 115 pacientes ingresaron a este estudio. Podemos ver que acá en cuanto al porcentaje de pacientes y la clasificación de la corrección, vemos que 23 pacientes tuvieron una excelente corrección, 19 pacientes tuvieron una corrección buena, una corrección muy mala pues, en 39 pacientes y en 33 pacientes más o menos, y esto pues dado a que muchos pacientes pues se retiraron. Pero pese a esto, a la alta tasa como de retiro y de no continuar este estudio, tuvieron variables de éxito y cuáles eran: pacientes menores de 11 años, una profundidad de un pectus menor a 1.5 y una flexibilidad en la pared. Ahí se da énfasis en estos estudios, ya que nos sirve a nosotros y nos llena de razones como cirujanos al momento de enfrentarnos con un paciente en la consulta. Llegó un niño nos llega a la consulta pues con un pectus excavatum que mide menos de 1.8, 1.5 centímetros, tiene una pared flexible, está entre los 10 y los 12 años o todavía es un adolescente un poquito más grande pero con buena flexibilidad. Ya tenemos acá herramientas y literatura que nos respalda el uso de la campana de succión en estos pacientes, que me pareció bastante interesante. Acá traigo, digamos que un poco de nuestra experiencia. Este es un paciente de 14 años que inició con nosotros el 2 de febrero del 2022 y acá podemos ver cómo estaba su pectus demarcado. Y tras el uso de la campana, solamente con 15 meses de manejo, miren ya cómo había mejorado y quiero que nos detengamos a ver bastante esta postura del paciente. Ya estaba presentando esta postura de pectus de las que hablamos previamente y miren, solamente con 15 meses de uso, cómo ya no la tenemos. Eso quiere decir que este paciente también mejoró su aspecto social, cómo se relacionaba con sus pacientes, con sus pares, y por tanto, pues nos llenó de mucho gusto este resultado. También se hacen seguimientos con escáner. Acá podemos ver cómo vamos midiendo ese índice de Haller también. Entonces, me pareció interesante que también pues lo conociera. El uso de la campana no solamente se limita al manejo médico del paciente con el pectus excavatum. De hecho, desde el 2005 también se utiliza intraoperatorio, en el intraoperatorio, para ayudarnos a levantar ese esternón. Es una técnica, para la técnica mínimamente invasiva, es segura y de hecho, ahorita pues más adelante vamos a mostrar en nuestra institución se usa y pues a nuestros pacientes les va también muy bien. Acá tenemos una imagen del toracoscopio, como ese corazoncito antes de utilizar la campana estaba muy cerca de la depresión y cómo al usar la campana pues ya tenemos un área segura, ¿verdad? Para hacer nuestro túnel transtorácico retroesternal. Hay otros manejos médicos bastante controversiales, a mí me llamaron bastante la atención y quería compartirlos también. En adultos, como un manejo netamente estético, se habla de la aplicación de ácido hialurónico, que sabemos que nos va a ayudar a rellenar y a que ese músculo se paralice un poquito. No se manipula el esternón y obviamente tenemos muy pocos protocolos pediátricos. Acá tenemos un varón de 45 años, vemos cómo ingresa a la consulta inicialmente, acá cuando se le aplica el ácido hialurónico, el seguimiento a los 3 meses y al año. Ellos comentan, el doctor Noun y el doctor Gulab, pues les va muy bien, sin embargo que en el paciente pediátrico todavía no tenemos ningún protocolo y pues por la etiología y lo que ya vemos de la embriología, sabemos que probablemente no lo vaya a tener, pero es interesante que también lo conozcan. Ahora hablemos del manejo del pectus carinatum. Digamos que el primer compresor o el primer orthotic brace del que se habló fue hace 1977 y no es sino hasta el 2008 cuando el doctor Martínez Ferro, argentino, habla de un sistema de compresión dinámica que coge básicamente ese compresor inicial, el que se había planteado que era netamente mecánico, solamente se comprimía y le metió una presión dinámica, pues con PCI, y permite ajustar estas presiones a la caja torácica del paciente y tener mejores resultados. Muy interesante. Idealmente o inicialmente se hablaba su uso solamente para el pectus carinatum
con droga gladiolar, como hablamos anteriormente, que se beneficiaban del manejo médico. Sin embargo, hay algunos protocolos que lo hablan también para condomanubrial, que no quiere, que no quiere llevar así a cirugía. Sabemos que este paciente y que en estos pacientes se utiliza más por su defecto estético que funcional, sin embargo, no por ello es menos importante. Y básicamente, ¿cómo funciona? Vamos a tener una fuerza que se va a estar aplicando de una manera persistente hacia el cartílago y a nivel óseo también, que va a generar una remodelación gradual, generando al final una corrección de nuestro pecho. Va a estar compuesto entonces por unas barras de aluminio que vemos alrededor, que van a estar acopladas a un compresor, como podemos ver acá, que a su vez va a tener unos puntos de anclaje, que son estos aquí amarillitos, a un aparato especial que nos va a ayudar a darle o a que tenga la presión de corrección, que se va a medir en PSI, que básicamente es peso por pulgada al cuadrado, y esta presión inicial de corrección se debe hacer en la primera consulta, pues la primera vez que llega nuestro paciente. Acá vemos cómo se está aplicando y cómo se está midiendo esa presión para poder luego aplicarla en PCI a el tórax de nuestro paciente. ¿En quién se indica? En todos los pacientes idealmente son candidatos. ¿Qué efectos secundarios podríamos tener? Eritema, deterioro de la piel, y a pesar de que no se documentan contraindicaciones, es muy importante que va a depender de la disciplina del paciente y de sus cuidadores. Eso para tenerlo muy, muy en cuenta, y lo dejo recalcado en rojo porque podemos tener un excelente equipo que lo siga, que lo llame, que esté pendiente de las consultas, todo el equipo de la casa comercial que nos ayuda a ajustar las presiones, pero si el paciente no viene o no lo usa, básicamente no hacemos nada. Entonces es muy importante, y por eso cuando hablábamos en la anamnesis de tomar fotos, justamente para hacer ese seguimiento imagenológico y que nuestro paciente se motive justamente viendo los resultados. También vamos a tener protocolos de uso. El doctor Martínez Ferro, que sabemos que es este pionero del compresor dinámico, habla de una fase activa y una fase de mantenimiento en el uso de este compresor dinámico. La fase activa, él habla de usar este compresor de 12 a 24 horas del día, y él dice idealmente cambiarlo solamente para el aseo general. Y la fase de mantenimiento, uno habla de 8 o 12 horas al día. En nuestro protocolo institucional, en nuestra fase activa, hablamos de 8 horas día, porque conocemos a nuestra población, sabemos todas las circunstancias escolares, socioculturales de nuestros pacientes. Sin embargo, se les incentiva para utilizar muchas más horas. Sin embargo, iniciamos con 8 horas y con esa iniciamos el seguimiento. Y el mantenimiento lo hacemos de 2 a 3 horas al día, incluso muchos pacientes persisten con las 8 horas al día. El doctor Lee hace también un esquema, un protocolo muy interesante que los doctores Noon y Bulak apropian y que yo les traigo el día de hoy, que básicamente también lo divide en una fase de mantenimiento, una fase activa, perdón, una fase de mantenimiento y una fase final. En la consulta inicial se ajusta la presión de corrección y se debe utilizar de 12 a 24 horas. Él es muy apegado a lo que dice el doctor Martínez Ferro. El mantenimiento se inicia cuando la protrusión está menos de 1 centímetro o nuestro paciente ya habla de satisfacción física y estética. Y ese mantenimiento se hace de 8 a 12 horas por día. El seguimiento total, o ya hablamos de una fase final a los 2 años de tratamiento, y en este momento ya hablaríamos de no tener ningún tipo de compresión, pero que con el seguimiento veamos que el paciente persiste con un adecuado aplanamiento de ese esternón. Acá ya les traigo el completo algoritmo de manejo. Digamos que para el Pectus carinatum ya tenemos unos algoritmos un poco más estructurados en cuanto a su uso y a su manejo. Este es un algoritmo también realizado por el grupo argentino cuando publicó su estudio de los 12 años de tratamiento no quirúrgico de este Pectus carinatum, que fue entre el 2005 y el 2017, con 104 pacientes, solamente un 17% eran mujeres, o sea, tenemos una preponderancia masculina. La mayoría de los pacientes tenían una presión de compresión media de 7.4 PSI,
un tiempo de corrección más o menos de 8.8 meses y el mantenimiento 8 meses. Solamente un 18.2 tenía una recidiva parcial, sobre todo en el pico del crecimiento, y la valoración cualitativa fue del 95.5%. Entonces, ahora sí, tenemos este Pectus carinatum al cual le decidimos dar manejo médico. Iniciamos una presión de corrección. Si tenemos una presión de corrección de entre 3 y 4 PSI, hablamos de utilizar el sistema de compresión dinámico. Cuando tenemos una corrección total o ya disminuyó un centímetro, quedó a menos de 1 centímetro, le damos un mantenimiento de 2 a 6 meses, con un seguimiento de 2 a 6 meses. Y se hablaba del fin del uso de este sistema de 12 a 36 meses. Si tenemos una corrección insuficiente luego de estos 6 a 12 meses, decimos que el paciente no está apto para el sistema o falló su manejo médico y se indica de una vez el manejo quirúrgico. Y si tenemos una presión de corrección inicial mayor de 14 PSI, hablamos de que el paciente no va a ser apto para el sistema por su alto compromiso y se recomienda el manejo quirúrgico en estos pacientes. Digamos que pacientes muy excepcionales o pacientes que no quieren la cirugía, que la tengan contraindicada por ya aspectos personales, se les recomienda a estos pacientes el uso del sistema de compresión dinámica, sabiendo que los resultados no van a ser los esperados, pero vamos a poder ofrecerle algo a nuestro paciente. Tenemos acá del Journal of Pediatric Surgery, también del grupo bueno, este ya no es del grupo argentino, este es de otro grupo de Norfolk, que también nos habla de su experiencia de 10 años en el manejo del Pectus carinatum y también plantean, en base al algoritmo anterior, un algoritmo de manejo para estos pacientes. Este es un estudio que salió publicado en el 2020. Vemos que tomaron pacientes desde el 2008 hasta el 2018, en total 797 pacientes con Pectus carinatum, de los cuales 365 fueron llevados a un compresor dinámico. ¿Ellos qué vieron? Inicialmente le hacen el abordaje con la historia clínica, se mide la presión de corrección, si el paciente es candidato a compresor dinámico, se usa inicialmente 8 horas más ejercicio, se le indica a estos pacientes. Si tenemos un aplanamiento externo o tenemos signos de adecuada respuesta, entra este paciente en un mantenimiento de 3 a 6 meses y si persiste con esta adecuada compresión a los 18 o 24 meses, ya hablamos de que se descontinúa el uso de este paciente. Pero sin embargo, si en este paciente persiste la deformidad después de los 6 a los 12 meses o refiere no deseo de su uso, se puede plantear un manejo quirúrgico. Si lo aceptan y lo desean, manejo quirúrgico, y si no, no lo desean y el paciente persiste con la deformidad, plantean aumentar las horas del compresor. Y los pacientes que hayan tenido un uso previo de compresor dinámico, que tuviesen una elasticidad torácica que no fuera la adecuada o disminuida, o que definitivamente no desearan el compresor, se le planteaba el manejo médico. Entonces me pareció como interesante este algoritmo que ellos traen. Y al final ellos dan un poco pues, de cómo fueron los resultados con estos pacienticos. Tuvieron un desenlace satisfactorio 144 pacientes, alrededor del 40%, lo dejaron el 32% y falló solamente en un 7%. Realmente tiene una buena respuesta y como vemos en estos pacientes la tasa de abandono es alta. Entonces es muy importante que en todo paciente lo logremos motivar, estemos muy al pendiente y recordarle que está en manos de él la mejoría. Acá tenemos otro estudio también que nos habla del uso de este compresor dinámico. Este es un estudio chino, pues de la China, que se publicó en el 2021 y básicamente estudiaron a los pacientes y cómo les fue con su compresor dinámico. Se dividieron en grupos por edad, entonces teníamos el grupo A, B, C, D y E. El grupo A eran pacientes de 2.16 a 6 años, el B de 6 a 9, el C de 9 a 12, el D de 12 a 25 y el E de 15 a 28. Y básicamente miraron el grupo, el porcentaje de pacientes a los que le falló el uso con el compresor dinámico y a los pacientes que les fue exitoso. Vemos que los pacientes del grupo A y del grupo B les fue muy bien y a los grupos, sobre todo al grupo D, que son esos pacientes entre los 12 y los 15 años, tuvieron una
tasa mayor de falla, pero era porque eran de los pacientes que más se retiraban y los que menos seguían las indicaciones. Y de los del grupo E ni se diga. Entonces es muy importante hacer un seguimiento a estos pacientes y recordarle que pues de ellos depende básicamente los resultados. Ahora vamos a comparar un poco con qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos haciendo con nuestro equipo. Este primer paciente, 11 añitos, masculino, como podemos ver, que inicia el 18 de octubre con este petum carinatum que podemos ver acá bastante marcado, con una presión de corrección inicial de 2.55. Esa fue la primera consulta. Cuando ya se le probó su compresor dinámico, que pues nosotros utilizamos digamos que una casa comercial especial que además de hacer la compresión, le pone unas correcciones de posturas y entre otros beneficios para nuestro paciente, vemos que cuando inició la corrección, que ya fue el 6 de diciembre, tenía un 0.3 PSI de presión inicial. Y vemos cómo para el 25 de abril del 2023, no 2013, disculpen, 2023, ya tenía 0.47 de PSI, utilizándola solamente 48 horas, y vemos cómo mejoró estéticamente este paciente. Esta es la primera imagen que ya les mostré, y esta fue la imagen de ese último control. Vemos cómo mejoró muchísimo, y no solamente la deformidad, sino también la postura en este paciente, y pues obviamente todo lo asociado a esto. Acá vemos otro paciente de 17 años en el cual inició su corrección, o la primera consulta fue el 25 del 03 del 2021 con una presión de corrección de 2.8. Acá vemos usando este efecto asimétrico, y acá vemos cómo se acopla su compresor dinámico, iniciando su tratamiento el 29 del 04, más o menos al mes, con una presión, con una PSI de 0.43. Y vemos cómo ya el 5 del 09 del 2022, tras 16 meses de tratamiento, ya en su fase inicial y en su fase ya final, llegó a tener solamente 0.91 de PSI. Y acá le estaría no solamente cómo se ve el examen físico de nuestro paciente, sino el seguimiento también que se le hace a estos pacientes con el escáner 3D, y podemos ver cómo estaba previamente ese pectus, que es lo amarillito, y cómo lo podemos ver ahora, que es lo que está aquí en grisecito, cómo está nuestro paciente ahora y cómo comenzó. Y tener todo esto motiva a nuestro paciente y motiva a los familiares para que estén al pendiente y para que básicamente sigan juiciosos este manejo. Acá pues vemos, acá pues lo podemos ver en otra proyección, cómo estaba antes, acá con su pectus carinatum, y cómo está ahora, que es básicamente este paciente que está acá. Ahora ya para entrar un poco en el tema del manejo quirúrgico de estas malformaciones de la caja torácica, también vamos a hablar del pectus carinatum y del pectus excavatum. Para el pectus excavatum, ¿cuáles son las indicaciones? Ya creo que podemos irnos haciendo una idea por todo lo que hemos hablado previamente, pero pacientes con un índice de Harrer mayor de 3.25, con una compresión cardíaca y pulmonar portal, que tenga evaluaciones de cardiología, que tenga alteraciones en todas sus pruebas cardíacas, que sean secundarias a esa compresión, ya sea prolapso de la válvula mitral o alteraciones de la conducción, además de alteraciones de la función pulmonar que muestren ya una enfermedad restrictiva o obstructiva, son pacientes que se benefician del manejo quirúrgico. Y acá hacia abajo les puse que es muy importante que al momento de plantearle a nuestro paciente un manejo quirúrgico, hablemos y el equipo se apropie también de la valoración preanestésica, y el equipo de anestesia nos ayude, sobre todo para el manejo del dolor de este paciente, no solamente en el posoperatorio, sino en el transoperatorio. El bloqueo del músculo erector de la espina o paraespinal es muy bueno, porque no solamente a los pacientes le da control en el momento de la cirugía, y ese es uno de los bloqueos que más se le hace a nuestros pacientes al momento de operarlos, sino que también en el posoperatorio ayuda a que este paciente tenga una deambulación mucho más temprana, y por ende una mejoría en cuanto al posoperatorio. Entonces, ya hablando un poquito y entrando en el camino pues, de las técnicas, una de las primeras técnicas que mostró una adecuada respuesta fue la técnica de Ravitch, que se describió por primera vez en 1947. Básicamente lo que ellos hablan es una resección subpericondral de los cartílagos que están deprimidos, y una osteotomía en cuña del esternón. Entonces vamos a ver aquí en estas imágenes cómo en el lugar de mayor depresión se va a hacer esta incisión, más o menos casi siempre al nivel de cartílago 3, 4 y 5,
pero básicamente donde esté el área de mayor depresión, se hace pues toda la disección por planos y se plantea y se empieza a hacer el flap mucoso o la separación de los músculos, del músculo pectoral, que podemos ver acá que lo empezamos a hacer de manera roma, ayudándonos ya sea del mango del bisturí o de disección roma, y siempre también ayudándonos con una buena contracción, logrando entonces que ver estos arcos costales que están también deprimidos y que se encuentran en esta área de mayor depresión. Se hace ahí una incisión longitudinal de ellos para su resección, como podemos ver acá, y hacemos la resección en cuña, acá en la número E, de ese a nivel external. Al mismo tiempo, debemos hacer una desarticulación sifoidea de la parte inferior de ese esternón, teniendo mucho cuidado de hacer las desinserciones del pericardio y la pleura a este nivel. Y luego de que ya tenemos esto liberado, hecha la cuña y los arcos costales alterados también resecados, se hace una cierre de esta osteotomía que puede ser tanto con seda como con alambres, básicamente como nos sentamos cómodos. Cuando a veces tenemos unos pectus que son demasiado pronunciados, que están muy pronunciados, valga la redundancia, nos podemos ayudar de Rivain o eh, esta barra, básicamente, que lo que hace, pues lo que yo recomiendo son unas barras que se ponen hacia anterior y nos ayuda a sacar este esternón que está deprimido, para luego, en la técnica de Ravitch modificada, ayudarnos con una barra que se va a pasar hacia el nivel posterior, ya con ese espacio que previamente se disecó adecuadamente, y una vez que ya está fija a los arcos costales que nos vayan a ayudar a darle toda esa seguridad y ese soporte al esternón posterior, se hace el cierre del flap muscular que hicimos previamente. Hay varias modificaciones de esta técnica. Una fue la que habló el doctor Leonard, que básicamente pasa un alambre para colocar un fijador externo que se deja por 3 meses, o sea, él no deja barra, sino un fijador externo. Y una modificación también, que es la modificación de Robicsek, que básicamente pasa una malla posterior, en vez de una barra, una malla a la que se van a anexar o a la que se van a anudar todos estos cartílagos que están remanentes. Muy importante que pues los tengamos en cuenta. Hay poca literatura de ellos y pocas imágenes también. Hablando pues ya de la técnica estrella, una de las técnicas estrellas, que es nuestra técnica mínimamente invasiva o técnica de Noss y Kelly, fue escrita inicialmente por el doctor Noss, que su objetivo era básicamente hacerla mínimamente invasiva y dejar una barra de 2 a 4 años que permita una adecuada remodelación de esos cartílagos deformes. Desde el advenimiento de la toracoscopia se ha modificado para utilizar esta en el intraoperatorio y tener una adecuada visualización del procedimiento. Entonces, acá en la primera imagen, inicial, idealmente, hacer una medición del tórax de nuestro paciente para poder tener una barrita que uno siempre la plantea más o menos de 2.5 a 3 centímetros, un poquito mayor, para que al momento de dar la curva se nos pueda ajustar a el tórax de nuestro paciente. Todo esto se tiene que hacer antes de la cirugía. Luego, para ya entrar en materia quirúrgica, debemos hacer una marcación estricta de los puntos claves de esta cirugía, que básicamente es el punto de mayor depresión, y estas X se van a poner en los arcos costales que van a estar inmediatamente a su lado, que siempre van a ser los que van a estar más prominentes. Y una incisión, que es por la que vamos a ingresar a cada lado, hacia la línea axilar anterior o medio. Acá vemos de un lado y del otro lado cómo se debe ver, y es muy importante hacer esta marcación para no perdernos al momento de hacer el procedimiento quirúrgico. Acá vemos cómo, bueno, luego de que se hace la incisión, se diseca por planos, identificamos estos mismos arcos costales, se realiza un túnel que idealmente se hace entre el pectoral mayor y el pectoral menor para evitar que la piel se nos vaya a deformar, se nos vaya a retraer, porque hay muchos lugares donde uno lee y uno puede ver que hablan de un túnel subcutáneo, pero realmente se debería hacer a través de estos dos músculos. Se hace a ambos lados hasta el lugar de la X. Entonces, de este lado se hizo hasta el lugar de la X, de este lado también, y luego vamos a pasar este introductor, también conocido como sable, por este túnel que se hizo, y
en el punto X ingresa y él mismo hace un túnel a nivel transmediastinal, pero retroesternal, sin entrar al espacio pleural y mucho menos al pericárdico. Como podemos ver acá, con todas las maniobras que necesitemos para que pueda salir al otro nivel. ¿Listo? Ingresa por esta X y debe salir otra vez a nuestro túnel que creamos a nivel de esta otra X. ¿Por qué? Porque al momento de pasar la barra, que ya la vamos aquí a anudar, debe generarnos la adecuada elevación. Obviamente, esta barrita va a ingresar de manera convexa, o sea, va a ingresar de esta forma, ya se aloja y luego con un flipper o con un doblador se le da la posición e inmediatamente se ve la elevación del tórax. Muy importante. Vamos para ejemplificar y para que esta técnica quede mucho más fijada para nosotros, traemos uno de nuestros pacientes. Esto también es un archivo de nuestra base imaginológica y obviamente se tomaron los permisos respectivos de los padres para traerle el día de hoy. Acá son las imágenes prequirúrgicas, podemos ver cómo es demarcada esa depresión. Ahí a la entrada del ojo uno ve que ese índice de Haller ya fijo pasó los 3.25. También vemos cómo ya se nos empieza a deformar la postura de nuestro paciente, muy importante. Acá tenemos las foticos, ya paciente intubado, colocada el bloqueo paraespinal, se hace la marcación que es muy importante. Acá tenemos la apófisis hipoide, acá tenemos el área de mayor depresión y hacia acá tenemos los lugares donde están las X o deberían estar las X. Nosotros, como ya les dije previamente, utilizamos la campana como tracción de ese externo. Aquí, y sobre todo en este punto es álgido, porque aquí difiere esta técnica, por ejemplo, con la técnica de Parks, que es muy parecida, pero aquí utiliza se hace unas barras, pasan unas barras abrazando el esternón y se anudan o se ajustan a una polea que va a elevar ese tórax, o en algunos casos se hace con un hook o con un elevador de esternón, como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, como vemos, la campana de succión hace una muy buena succión y nos ayuda adecuadamente. Entonces, acá ya tenemos con la campana puesta, ya se le hizo los dos túneles a ambos lados. Vamos a empezar entonces en ese momento a pasar nuestro introductor. Acá vemos cómo debe quedar la costilla, el arco costal a cada nivel, reparado ambos, porque a este nivel debemos luego colocar el adaptador para ajustarlo. Acá vemos la imagen de la disección pues, a nivel toracoscópico, cómo se hace esa disección en ese espacio transmediastinal, pero retroesternal, y vemos cómo nunca salimos, siempre nos mantenemos en ese espacio. Acá tenemos el corazón abajo, vemos que gracias a la presión que hace la campana, nunca tenemos contacto y tenemos una zona y un paso mucho más seguro. Acá vemos cómo va pasando, y vemos que en ningún momento tenemos lesión de órganos vitales. Para eso es muy importante y teniendo la toracoscopia siempre utilizarla, porque antes se pasaba a ciegas, lo que obviamente aumentaba la tasa de complicaciones. Acá vemos nuevamente en nuestro paciente cómo pasa ya este introductor o sable, y de entrada vemos ya, empezamos a ver un poquito la corrección de ese pectus. Luego a ese sable o a ese introductor se anuda de una manera buena la barra, y hacemos la tracción dejándolo o alojándolo a través de los dos túneles que se hicieron, tanto el muscular como el que se hace transmediastinal. Acá vemos cómo se hace el flip. Voy a regresarlo nuevamente para que todos lo veamos. Se colocan los flippers, se hace, y miren cómo de manera inmediata se ve la corrección. Previo a esto, cabe resaltar, ya se habían puesto los dos introductores a cada lado. Esta imagen no es de nuestro paciente, sin embargo está en uno de nuestros textos guías para que nos podamos hacer una idea cómo se ponen los estabilizadores a nivel costal y se anudan, ya sea con puntos o ya sea con algún dispositivo especial de los adaptadores, de estos estabilizadores a la barra. Y cómo vamos a tener entonces de un paciente que previo a la cirugía tenía este pectus tan marcado que incluso se nos quedaba el jabón, a este paciente con un pectus con una corrección inmediata. Entonces,
muy interesante y creo que es bastante ilustrativo. Hay otro procedimiento que es el Magnetic Mini Mover Procedure, que es básicamente utilizar una fuerza magnética de dos magnetos, valga la redundancia, que está uno a nivel external en este brace y uno que se va a alojar en el esternón. Se usa de alrededor de 18 a 24 meses. Es bastante controversial, ya que en algunos de los estudios no hay, un cambio en el índice de Haller muy adecuado, pero pues es bueno que lo conozcamos y sepamos que pues también se puede realizar. En cuanto al manejo del pectus carinatum, a las indicaciones pues quirúrgicas, vamos a tener básicamente indicación cuando tenemos dolor, cuando tenemos sintomatología respiratoria, que a pesar de que sabemos que no se va a dar, puede ser también algo marcada cuando se presenta. Alteraciones psicosociales, que sabemos que es muy marcada en estos pacientes por la dismorfia corporal que le genera este procedimiento. Y en estos pacientes se tiende a diferir un poco este manejo hasta que complete o la pubertad esté un poco más entrada, esté más entrada en la pubertad, ya que se ha encontrado que pacientes mucho más pequeños tienden a tener una tasa de recurrencia mayor. Recordemos que pues los adolescentes, sobre todo los adolescentes masculinos tienen un pico de crecimiento en la pubertad muy marcado. Y si de pronto hacemos una corrección de un pectus carinatum a los 11, 12 años, y nuestro paciente tiene un pico a los 16, probablemente los resultados no vayan a ser los mejores. Por ello ellos recomiendan que sea en la pubertad ya pues mucho más entrada alrededor de los 15, 16, 17 años. Tenemos la primera técnica que se describió para el pectus carinatum, que es la técnica abierta, la técnica de Ravitch modificada, que es la cual básicamente se hace una resección en cuña de esa zona, de esa área tanto external como de los cartílagos que esté en protrusión, y luego se hace un cierre como vimos en la técnica de Ravitch previa. Y otra técnica, que es la técnica de Abramson, que también es la técnica mínimamente invasiva, se hace desde el 2009 y básicamente es una toracoplastia anterior compresiva. Eso básicamente en qué traduce es en una compresión anterior de ese esternón. Acá no es como en la técnica de NOS, que lo introducimos y lo doblamos y nos eleva, sino que acá queremos que obviamente por la misma patología nos genere un efecto compresor. Entonces, también previamente se hace la marcación de todas las incisiones donde va a ingresar nuestra barra, que siempre recordar que va a ser aquí el área no de mayor depresión, sino de mayor elevación. Se van a hacer la disección de los dos arcos costales sobre el cual se va a alojar el estabilizador. Se hace el túnel a nivel de los músculos pectoral mayor y pectoral menor o subcutáneo, y nuevamente se pasa el introductor, se acopla la barra que ya previamente fue medida y se pasa y se ajusta generando la compresión inmediata. Acá tenemos una imagen ilustrativa y al momento de colocar los estabilizadores es muy importante una adecuada disección costal, y al pasar como el reparo para este estabilizador, que son unos alambres, una técnica de alambre, hay que estar muy pendiente del paquete vasculonervioso y hacerlo con la mayor delicadeza posible. Acá traemos también uno de nuestros pacientes. Acá tenemos la imagen prequirúrgica, como tenemos muy marcado ese pectus, y al momento postoperatorio con sus dos incisiones que son muy pequeñas, laterales. Las complicaciones secundarias o que están en relación a este procedimiento quirúrgico, las relacionadas a la barra, tanto a la barra de Noss como a la de Abramson, son el desplazamiento, que se pueden dar de un 2.7 a un 12%, neumotórax, que se puede dar de un 2 a un 3.5%, infección del sitio operatorio y complicaciones pulmonares como derrames o neumonías que las dan hasta un 2%. Y otras lesiones un poco más graves que nunca queremos que nos pasen, lesiones cardíacas y pulmonares. Ya hablando un poquito y viendo qué había de la literatura en cuanto a estos procedimientos, encontré este metaanálisis
publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el 2017, que nos habla de la comparación entre el procedimiento de Noss y de Ravitch, porque si genera la duda, ¿habrá alguno mejor que el otro? Porque cada vez nos vamos más hacia la técnica de Noss, y porque la de Ravitch ha caído en desuso, que todos sabemos pues que cada una de las técnicas tiene sus particularidades y su morbilidad asociada. Pero ellos, ¿qué encontraron? Ellos básicamente encontraron unos 19 estudios, y evaluaron básicamente el sangrado postoperatorio, el tiempo quirúrgico, y las complicaciones asociadas. Y que encontraron que con una estadísticamente significativa, el procedimiento de NAS tiene menor tiempo quirúrgico y menor tiempo de sangrado, como podemos ver acá, entre 0 y 10 mililitros y más o menos 4 días, a comparación con el de Ravitch, y es lo que ellos plantean acá. Entonces nos vamos llenando de razones para que al momento de decidir el manejo quirúrgico de nuestro paciente podamos inclinarnos hacia uno o el otro. Obviamente, en nuestra institución y nuestro equipo es muy apegado al de NAS, ya que es un tiempo quirúrgico menor, cosméticamente tiene buena cosmesis, tiene menos dolor, y con un muy buen equipo anestésico, también el dolor peri y postoperatorio se puede controlar adecuadamente. Y en cuanto a la técnica de Abramson, ¿qué más o menos que encontré, que se dice a nivel de la literatura internacional? Aquí hay un estudio del Asian Journal of Pediatric Surgery del 2018, que básicamente nos hablan de qué tan efectiva es esta técnica para reparar el pectus carinatum. Me llamó mucho la atención. Fue básicamente un estudio entre junio del 2011 y enero del 2016 con 32 pacientes, y que evaluaron aquí la técnica, las complicaciones y su satisfacción. Entonces, ¿qué encontraron? En cuanto a las complicaciones tempranas, solamente 4 pacientes presentaron neumotoras y 2 complicaciones de la herida. Alergia al metal un 0%, y en las complicaciones, digamos que no lo mencioné porque es algo que se puede presentar, pero es en casos muy, muy, muy raros, ya que recordemos que todos estos metales con los que se usan son hipoalergénicos. Sin embargo, tenerlo en cuenta que puede pasar. Y a los pacientes se les hace siempre un test de alergia previo. Y en cuanto a las complicaciones tardías de estos pacientes, se encontró erosión en la piel en 2 pacientes, que tuviera que volver a corrección en un paciente, y ruptura de la sutura en 5 pacientes en un 15%. Y la satisfacción general de nuestros pacientes fue en un 53% excelente, buena en un 3%, mala en un 13%, y intermedia en otro 13%, 2 pacientes. Y con eso ellos concluyen que la técnica de Abramson pues tiene buenos desenlaces, y que la técnica de Ravitch ellos solamente lo dejaban para pacientes con toras que fuesen no maleables, con pectus asimétricos y muy deformes. Todos los demás los hacían con Abramson con un muy buen resultado. Eso les quería traer el día de hoy. Recordar que el que trabaja con las manos es un artesano, el que trabaja con el corazón es un artista, y nosotros los cirujanos trabajamos con las manos, el corazón y la mente. Muchas gracias. Dani, muchísimas gracias por la charla, súper completa. Quisiera mencionar que en el chat dejé el link, se deja el link para el video que se presentó al inicio de la charla, y queda abierto el micrófono para dudas o comentarios. Muchas gracias. Daniela, mil gracias. No sé si me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Daniela, mil y mil gracias. Me parece que la revisión estuvo completa. Hay técnicas que van saliendo y perdiendo. Ahorita, hace 3 o 4 años, estuvimos en un intento de salir a la luz de una que se llama taulinoplastia, que consiste en la introducción de un tornillo sobre el esternón, y sobre una placa se levantaba el esternón corrigiendo el defecto en los pectum excavatum. Tanto en la Misericordia como con nosotros no tuvimos muy buenos resultados, y pues ya no lo estamos haciendo.
Hay otras como la técnica abierta total, que dejamos de hacerla, que era una cirugía muy entretenida, pero muy dolorosa. Y en este momento, pues quiero dar gracias a un doctor que no está aquí con nosotros en la reunión, que es Mauricio Bernal, que fue quien nos enseñó gran parte de lo que hacemos hoy. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos por asistir al día de hoy a la charla Lorencita Villegas. Los invitamos a revisar nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchos más temas para nuestra especialidad, la cirugía pediátrica. Todos totalmente invitados, igualmente a seguirnos en nuestras redes sociales. Y los esperamos con una nueva charla y un nuevo tema en 15 días. Muchas gracias y buena noche para todos.